El poder de los tacones. ¿Te has preguntado qué pasaría si dejaras de enfocarte en mejorar tus debilidades y empezaras a potencializar tus talentos? Marilyn Neckman, coach ejecutiva, nos guía en un viaje hacia el liderazgo consciente, donde el verdadero éxito nace de conocerte y liderar desde lo mejor de ti. Y así comienza el poder de los tacones. Bienvenida, Marilyn, qué gusto tenerte aquí. Es de verdad, sé que vamos a hablar de un tema súper interesante. Entonces, qué bueno que estás acá con nosotros. Bueno, Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Otro día acá, nosotros que pasamos felices acá grabando para todos ustedes. Y bueno, Marley, ¿cómo llegaste a de verdad desarrollar los talentos de todas las personas? Porque, ¿qué te apasionó para llegar allá? Fíjate que por muchos años me ha llamado la atención el conocer el talento humano, ¿no? ¿Qué te hace ser mejor? ¿Qué te hace ser distinto? ¿Qué te hace ser único? Y pues después de todo lo que fue prepararme como coach de Fortalezas Gallup, entendí que hay ciertas metodologías que nos ayudan a llegar más rápido. Pero, dime, ¿qué te querías preguntar? No, le iba a preguntar, o sea, ¿cómo reconoce uno? Uno a veces cree que tiene talentos para algo, pero ¿cómo reconoces sí o no? ¿Cómo reconoces cuáles talentos son mejores que otros? Okay. ¿O cómo llegas a desarrollar un talento específicamente para algo? Ok, muy buena pregunta. Pues mira, lo importante aquí no solamente es identificar cuáles son esos talentos, que normalmente a veces conocemos algunos, pero no todos, sino convertirlos en fortaleza. Una fortaleza es cuando ya lo conviertes en un comportamiento casi perfecto. Digamos que yo tengo el talento, por ejemplo, de conexión, ¿no? O sea, puedo conectar con la gente, puedo conectar. Al momento que quise hablar en público, me fue más fácil llegar ahí porque me agarré del talento de conexión y digamos que, aunque sí me preparé y tomé cursos y lo practiqué, se me daba más fácil. No llegaba a hablar en público por tener el movimiento de manos correcto, sino por la parte de conexión. O, por ejemplo, hay talentos que tienen que ver con activador. No tengo esta prisa porque las cosas sucedan, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes es ese dedo del renglón. Como dicen, no sé si es Luisa. Doer. Exacto. El doer. El doer, el que tiene la lista. El que lo hace. Exacto. Nosotros la tenemos. Afortunadamente acá tenemos nuestro doer. Exacto. Se ve Luisa es la que nos mantiene así. La que nos da la lista del checklist. Y me imagino que te encanta hacer listas, avanzar, Fascina. tachar pendientes. Es un placer, tachar pendientes es un placer. Exacto, y cuando nos damos cuenta que eso es un talento, no nada más te gusta, es un talento porque te lleva a hacer que las cosas sucedan, entonces ahora sí ya lo diriges más, ya lo potencializas. Por ejemplo, a mí cuando me llaman a trabajar en equipos, saben que soy este activador, que voy a iniciar proyectos, ¿no? Y Marlene, esa era una pregunta. ¿En los ejercicios que ustedes hacen es individual o es para grupos, para compañías? ¿Cómo Lo más valioso funciona? es, obviamente se empieza trabajando con el líder de manera individual, pero lo ideal es bajarlo a todo el equipo, porque te vuelves mucho más eficiente con la gente clave. No sé si te pasa, pero a lo mejor tú tienes una manera de avanzar hacia la meta. Y de pronto a lo mejor Gladys o a lo mejor Adriana tienen otro ritmo, otra manera de llegar. Piensan distinto y a veces hay como mucha frustración porque quieres que te entiendan y que logren como tú o que tengan esta prisa que tú tienes. Pero cada quien lo logra de manera distinta. Por ejemplo, hay quien es más analítico, le gusta más analizar la información, no tanto todo actuar. O acuérdense que todos tenemos varios talentos, no solamente uno. Cuando haces una evaluación te das cuenta que hay 34 temas de talento, pero hay 10 dominantes. Entonces, ¿cuáles son esos 10 dominantes? A lo mejor alguna de ustedes es social. Entonces conecta fácil con la gente, platica en el elevador, se sube al avión. Total. Esa es Gladys. Y ese social te lleva a alcanzar tus objetivos, porque te ayuda a hacer networking, te ayuda a iniciar conversaciones con gente estratégica. Y a lo mejor hay quien es más, por ejemplo, deliberativa, que le gusta analizar los distintos escenarios, pensar antes de tomar una decisión, o a lo mejor es alguien más estratégico. Y es ahí cuando Creo te que le diste en el clavo a Adriana de estrategia y analítica de Luisa, ¿sí o no? Ahí nos estamos Nos están identificando, pero una cosa cuando tú dices que hacen la lista, hay gente que sí hace sus listas, pero no va más hacia adelante, simplemente se quedan en el momento de hacer listas y no ejecutan.
Claro, porque, por ejemplo, es un talento de activador, el que le gusta hacer que las cosas sucedan, pero hay otro que se llama logrador. Logrador es el que concreta. Por ejemplo, trabajo con muchos líderes en donde hay socios que uno es más estratégico y es más idear y se le ocurren ideas que hace que sea rentable el negocio, cosas disruptivas, pero hay quien es más logrador, procesos, quién lo va a llevar a cabo, cuál es la fecha límite, cómo me aseguro de que sí se logró. Entonces, no tienes que tener todos los talentos. Eso es lo más liberador, porque nos han enseñado que tenemos que ser buenos en todo, y eso no es cierto. No, tienes razón, es bastante liberador, pero también qué pasa cuando sabemos, si yo mejorara esto, de verdad podría lograr mucho más. O sea, ¿en qué punto dices, este no es mi talento? Y ¿en qué punto dices... Correcto. O sea, porque hay cosas que no somos fuertes, pero que si aprendemos puede hacer una gran diferencia. No sé, o sea, es un... Qué buena pregunta. Lo que he aprendido, y créeme que esto se volvió como un acelerador en mi vida. De pronto, lo que llevaba años buscando, en 2 años todo fluyó. Porque en lugar de perder tiempo en lo que no soy o en querer ser como el otro, no sé si les pasa, a veces quiero ser como el otro y me cuesta trabajo. Entonces me enfoco en lo que sí tengo. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien de ustedes es zurda? No. Ok. ¿Han escrito con la mano izquierda alguna vez? No, sí, no me funciona para nada. No pude. ¿Cómo se siente? Sí, no cuadra. Es incómodo, es frustrante, no cuadra, se me va. Pero es un reto. Es un reto, pero me incomoda. Y de pronto cuando escribes con la derecha es, a ver, mándame otros 3 renglones. Y es ahí en donde te das cuenta que cuando tú lo haces en base a tu talento, vas más rápido, logras más. Entonces, cuando sé que ese es mi talento, ahora digo, ¿en qué proyecto lo aplico? En mi rol donde estoy trabajando, ¿cómo lo puedo hacer más? Si es que mi rol no están aplicando ese talento, posiblemente puedo hablar con mi jefe. Tengo este talento, me parece que lo podría dirigir hacia la empresa. Y es ahí en donde empiezan las cosas a fluir, porque finalmente tenemos que gozar lo que hacemos. Ustedes les encanta hacer entrevistas, ¿no? Seguramente tienen el talento de comunicación y te emocionas en la mañana de tener una entrevista más. Y así tienen que ser en todos los trabajos, así tienen que ser en todos los roles y las funciones que desempeñamos. Bueno, Marlene, esto está interesantísimo, pero yo propongo que paremos aquí, porque de verdad queremos en el siguiente segmento nos expliques cómo potencializas a aquellos que ayudas, y yo quisiera saber además cómo cambia la autoestima de esas personas que empiezan a reconocer sus talentos y los empiezan a apropiar. Entonces ya venimos a un próximo segmento de El Poder de los Tacones. Mi tip del día hoy es para los vendedores que quieran listar su casa y no acumular días en el mercado. Con Compass tenemos un programa que se llama Compass One, donde tú tienes 30 o 60 días de ponerlo como un exclusive privado, una propiedad exclusiva privada. Luego se entra a una propiedad coming soon o listo para venir al mercado, y eso sube la casa en el algoritmo de Google. Y con eso tú entras al mercado en el MLS que va a todo Southeast Florida, y de ahí ya puedes empezar a acumular días, pero ya a un precio bueno y ya con cosas que han dicho los brokers que vale la pena hacer, no vale la pena hacer, y con todo eso puedes vender la casa mejor y en menos tiempo. Y con eso, call Karen. Y estamos de regreso en El Poder de los Tacones. Gracias, Karen, por ese buen tip de real estate. Bueno, Marlene, estábamos comentando cuando dejamos el segmento anterior, cuando la gente ya descubre sus talentos y los potencializa, ¿cómo afecta eso la autoestima? ¿Tú lo has visto en resultados concretos? Totalmente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenía un ejecutivo que trabajaba en una empresa multinacional, y cuando hizo su evaluación se dio cuenta que tenía, por ejemplo, social en 34, en el último de los temas de talento. Me dijo, qué liberador ver que tengo en 34. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mis papás siempre me presionaron a ser social y no soy. Y ahora me doy cuenta que soy mucho más intelección, que necesito mi tiempo, que necesito estar conmigo a solas, que necesito pensar e idear. Y eso me volvió mucho más productivo y exitoso en lo que hago, ¿no? Entonces, eso le ayuda a fortalecer su autoestima.
porque es en base a lo que hace bien, no en base a lo que el otro quiere que sea. Ay, qué lindo. O sea, es en base de verdad, es lo que nosotros mismos podemos hacer, no lo que queremos hacer. Bueno, y Luisa Lo tenía que quieren que hagamos. Pero Luisa tenía una pregunta súper interesante. Pues, en mi vida pasada, siempre preguntaba, ¿por qué hay tantos cursos para líderes? Cuando en realidad lo que debíamos es trabajar con followers. Los seguidores, son muy pocos los líderes en cada proyecto, 1, 2 máximo. Pero es importante que los seguidores que van a tener a este líder puedan y conozcan qué es ser un seguidor. ¿Por qué no se hacen tantos cursos para seguidores y más para líderes? Yo creo que hay ciertas ideas, paradigmas alrededor del líder, ¿no? Como que el líder tiene que ser bueno en todo. Y más que haber muchos líderes, el líder tiene que saber empoderar a su equipo. Y cuando tú me hablas de followers, tienen que ser followers empoderados, que saben qué aportan en la empresa, en qué son únicos. No es un número más, ¿no? También el follower necesita sentirse de cierta manera especial y saber que lo que él ve desde su talento, el otro no lo ve. Por ejemplo, si tú eres empática, tú vas a hablar más desde las emociones, pero a lo mejor el otro que es analítico necesita que le hables desde los números, desde estadísticas, necesita eso para tomar una decisión. Entonces, lo importante aquí es que como líderes sabemos utilizar a la gente estratégicamente y en lugar de, como tú dices, querer que todos sean líderes, querer que cada quien sea lo mejor en lo que hace. Pero en ese sentido lo que estás hablando es empoderar a que todos sean líderes en su propia, o sea, en lo que es fuerte. Claro, o sea, el que es muy bueno en números, de pronto es el líder en el crear el presupuesto. Entonces no sería tanto follower, sino líder en su talento. No, a lo que me refiero es, el tener que actuar como líder trae unas responsabilidades mayores y no simplemente ser bueno en la habilidad que tengo. Entonces yo, si soy un follower, tengo que aportar mi habilidad. Mientras que el líder le toca estar sacando, como decía Marlene, cuáles son pero esa persona que tiene que las habilidades de los demás. Su responsabilidad es deliver. Sí, deliver. Pero no ser lo que tiene que producir, pero en ese sentido es un líder porque está liderando la producción de lo que tienen que hacer. Está aportando. No está liderando. A ver, Marlene, ¿tú qué opinas aquí? Ok, yo creo que lo más valioso de todo esto es entender que también los líderes, aunque se llamen igual líderes, cada quien es distinto y cada quien logra los objetivos a su manera. Por ejemplo, el otro día trabajaba con una madre y un hijo y el hijo es deliberativo, él necesita tiempo, necesita analizar 3 veces antes de tomar la decisión. Es una empresa importante de cosméticos y la mamá es activador y ya quiere decidir y ya quiere avanzar y siente que time is money y está perdiendo el dinero. Y cuando se dieron cuenta que cada quien tiene estos talentos, ahora sí pudieron llegar a un punto medio. Y claro que la mamá le dijo, con mucho gusto te voy a dar 1 mes para tomar la decisión. Pero no 3 meses. Pero no 3. Y por otro lado el hijo lo agradeció porque le dijo, gracias mamá que me entiendes. Y también necesito ese activador para que no se me pase la vida analizando tanto. Entonces es como cuando haces un pastel, ¿no? Y es una receta, es una salsa secreta en donde cada quien tiene que aportar. Pero cuando ves en los equipos que alguien, claro, yo soy analítico y por eso se acercan y me preguntan, ¿no? O a lo mejor él es de la parte empática en el equipo, o a lo mejor alguien es restaurador. Los restauradores son muy críticos, ven todo el tiempo que está mal, que falló. No es nada más porque sea alguien negativo, sino porque quiere ver que falló, porque es lo que aporta al mundo para que se pueda resolver. Entonces, en lugar de ser críticos, entendemos que el otro actúa desde sus talentos. Ahora, hay algo muy valioso que les va a encantar. Cada talento tiene su luz o su sombra. Esto quiere decir que desde la luz me permite alcanzar mis objetivos, me vuelvo súper analítica, me vuelvo súper responsable, empático, pero por otro lado, si lo utilizo en la sombra es donde me paso de la raya. Danos un ejemplo para entender más en detalle. Muy bien, por ejemplo, yo en mi activador, como les dije, hago que las cosas sucedan, estoy atrás, pero cuando me paso la raya soy demasiado insistente y a veces me dicen, Marlene, es domingo, hoy no estamos trabajando. No, y yo tengo esta prisa de avanzar. O sea, en el mismo ejemplo, ¿cómo haces cuando una persona que lo que tú decías no es que sea crítico, sino que mira las cosas para corregir? ¿Cómo lo hace sin pasar a ser la persona que critica todo? Muy buena pregunta. El restaurador es un reto difícil porque él tiene aquí el error. A diferencia de otros, él necesita decir lo que ve, pero tiene que tener tacto.
tiene que también decir lo positivo, aunque para él no sea perfecto, ¿no? Porque muchas veces en los equipos tienen que entender que la gente necesita que también le hables de lo que hace bien. Entonces ahí donde voy a seguir haciendo mi restaurador, voy a seguir siendo crítico, pero a veces puedo bajarle 2 rayitas y decir, está suficientemente bien. Porque si no, el equipo finalmente se truena, se desmotiva. Correcto, se desmotiva total al oír que todo es crítica. Pero ya lo hago consciente, y cuando el líder es consciente de eso, ahora lo puede regular. No va a desaparecer, porque como es el talento que más utiliza, le va a seguir pasando, pero ya lo puede regular. Es verdad. Pero bueno, Mani, esto sigue, de verdad que nunca lo había pensado. Yo tenía un tío que decía que uno tenía que desarrollar su mayor debilidad para ser exitoso, y te oigo y pienso que sí, uno a veces le cuesta mucho desarrollar eso que no se siente fuerte. Pero bueno, yo quiero que en esta nueva sección nos hables cómo tú trabajas con esos equipos, con esos socios, y además porque me hace pensar, por ejemplo, que los socios pueden ser hermanos, puede ser en una sociedad de negocio o familiar, tantos entornos que trabajamos con otra gente. Entonces ya venimos a un próximo segmento. Estamos en un nuevo segmento del Poder de los Tacones y aquí Marlene, que es experta en desarrollar talentos, nos estaba contando cómo desarrollas el talento de grupos y me hace pensar en esa frase que juntos llegamos más lejos. Entonces cuéntanos cómo son ese manejo con esas sociedades que pueden ser de negocios o familiares. ¿Cómo haces para balancear eso? Porque a veces simplemente se generan choques y es solo un tema de talentos al final del día. Totalmente. Y es que la verdad la relación entre socios puede ser a veces más retadora que a veces un matrimonio, porque convives todo el tiempo, están todo el tiempo en constantes nuevos retos, a veces hay fricciones, hay tensiones. Entonces, ¿cómo lo abordo y cómo sigo manteniendo esta relación positiva? Porque si no hay esta energía positiva, todo viene abajo. Entonces, cuando trabajo con los equipos, lo que hago es entender los talentos de los socios y hay algo que se llama asociaciones poderosas. Esto nos ayuda a entender cómo mezclo estos talentos, porque las diferencias son ventaja. Y así como con tu pareja, te das cuenta que tu pareja es distinta a ti, no tiene que ser igual a ti, no le tiene que gustar lo mismo, no tiene que resolver igual que tú, igual te das cuenta con el socio. Entonces empiezan a ver que estas asociaciones poderosas me llevan a lograr más. Por ejemplo, el otro día estaba con un líder que es maximizador. Él busca lo perfecto, no se conforma con lo bueno, busca la excelencia. Y para él es lo normal. Y su socio, por ejemplo, no es maximizador, lo tienen en sus últimos temas de talento. Entonces no entendía por qué su hermano exige tanto. O por ejemplo, hay quien tiene el talento de coordinador. Sí puedo coordinar y delegar, pero no concretar y ejecutar. Entonces necesito un equipo que me ayude a concretar lo que yo visualizo, ¿no? Entonces es ahí en donde los socios se empiezan a dar cuenta y entienden por qué tenían tantas fricciones, por qué yo quería que el otro sea como yo, por qué no estábamos fluyendo y alcanzando mejores resultados. Aprenden a definir roles, pero no roles desde yo soy mejor que tú o este es el rol que a mí me toca, sino, claro, tú tienes el talento de analítico, tú quédate y ve los números, en la parte administrativa, tú tienes la parte empática y social, ok, tú relaciónate con los clientes. Pues ya hasta me hace pensar para educar a los hijos, ¿sabes? Que uno dice que cada hijo viene en un paquete completamente separado y es eso exactamente, que vienen con los talentos que pues cada uno viene con sus habilidades y capacidades que las irán desarrollando, pero potencializarlos también es tan importante. Y creo que aquí en el tema de los hijos es muy importante observarlos, así como los líderes en sus equipos. Si yo soy un líder que no reconozco el talento de mi colaborador o de mi hijo o de mi pareja, entonces de cierta manera no voy a lograr que crezca. El éxito está en hacer más de lo que mejor sabes hacer. Entonces tú imagínate cuando estás en el gimnasio y te dicen, muy bien Adriana, lo estás haciendo muy bien, ¿cómo lo haces después? Mejor, claro. Mejor. Total. Entonces no se vale decir, muy bien, lo hicimos muy bien, sino, ¿qué hice bien? Sé específico. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿No? Porque es ahí en donde me siento único. Entender la razón de la que está detrás. Exactamente. No, y Pero Marlene está diciendo algo súper interesante, validar el talento del otro. A veces se nos olvida, o sea, sabemos, porque uno sabe, mi marido es buenísimo o mi empleado directo es buenísimo en esto, pero se nos olvida validar. O sea, yo soy consciente, por ejemplo, que yo cuando trabajé muchos años en una agencia de publicidad, siempre la primera pregunta era preguntar cuál de los candidatos que me ponían para escoger era muy de cumplimiento. Porque yo soy muy buena para ver lo que dicen en inglés, el big picture,
Sí, el cuadro completo, pero el compliance ni me gusta, no soy muy buena. Y entonces me buscaba, me acuerdo, tenía una asistente maravillosa y si Robin me está oyendo, pues todavía la pienso porque de verdad era maravillosa, me mantenía al día. Entonces me estás haciendo pensar cómo escojo también la gente que trabaja conmigo, pero también cómo potencializamos a nuestros hijos. O sea que la idea sería que cada persona tome uno de esos Roles o actividades. No tanto roles, que tome lo que tú haces, Su evaluación. su evaluación, gracias, para que cada uno sepa dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Eso es muy cierto, porque no solamente tenemos un talento dos, somos la mezcla de nuestros talentos dominantes. Entonces yo juego con mis talentos, ¿no? Así como cuando les dije, yo tengo comunicación y tengo conexión, entonces aunque yo no hablaba en público, cuando vi que tenía esos talentos, ahora los hago. Tengo una pregunta. ¿Familias se someten a hacer un ejercicio conjunto? Sí, que sean compañías de familias. Estoy hablando familias, a buenas y de primeras que se sienten a hacer ese tipo de ejercicios. He trabajado con familias, pero más en el área empresarial. Pero es muy chistoso porque cuando los líderes lo hacen, dicen, me encantaría que lo haga mi esposa. Me gustaría entenderla. Es que me gustaría entenderla. ¿Tú sabes lo valioso que es entender de dónde viene? Posiblemente mi esposo es restaurador y es sumamente crítico. Y cuando entendí que es uno de sus talentos, y por eso a lo mejor él es arquitecto y se fija en cada pequeño detalle y por eso hace ese tipo de obras. Ah, claro, dije, claro. Porque como yo no tengo el restaurador, paso en blanco, no se me ocurre, no lo veo valioso, pero porque a mí me ayudan otros talentos a llegar a mis objetivos y a él ese talento le ha permitido llegar lejos. Y aparte es como cuando tú te pones unos lentes. Si yo me pongo un lente oscuro café, el mundo sigue siendo del mismo color, pero yo lo veo café. Correcto. ¿No? Tú ves el mundo y lo sacas de tus lentes. Sí. Pero el mundo, cada uno de nosotros lo vemos diferente, porque cada uno lo vemos desde nuestros talentos, desde lo que nos ha permitido llegar lejos. Entonces, tengo líderes que me dicen, yo no soy, por ejemplo, aprendedor es uno de los temas de talento. Ni siquiera voy a leer los resultados de la evaluación, a mí platícamelos, porque yo no tengo paciencia para leer. Y habrá otros que me dicen, yo me fui a Harvard 3 veces y estoy en diferentes maestrías para lograrlo. Marlene, no, mira, quisiéramos tener muchísimo más tiempo para seguir contigo, pero el programa se nos ha terminado. Pero sí queremos que los oyentes y televidentes te sigan, donde te pueden buscar. Cuéntanos. Claro, mi nombre es Marlene Nehmad, Nehmad. Me pueden buscar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Y pues con mucho gusto, si me ponen la palabra talento, les explicaré cómo pueden llegar a conocer sus talentos, cómo pueden conocer los talentos de su equipo y principalmente cómo pueden mejorar la relación con sus socios. Marlene, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte y esperamos verlos nuevamente en un nuevo episodio de El Poder de los Tacones.